que superar la adversidad y buscar una vida mejor son motivo fundamental para que miles de personas dejen su país de origen. Temas que son tratados hoy, especialmente en el Día Internacional del Migrante. Le presentamos esta nota. La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. Cuando una persona deja el municipio, el estado o el país donde reside para irse a vivir a otro lugar, se convierte en un emigrante. Pero al llegar a establecerse a un nuevo municipio, estado o país, esa misma persona pasa a ser un inmigrante. El número de personas que viven fuera de su país de origen alcanzó 244 millones en 2015, lo que supone un aumento de 41% con respecto al año 2000. Más del 65% de los migrantes viven en apenas 20 países. Estados Unidos es el que tiene el mayor número de habitantes extranjeros, seguido por Alemania, Rusia y Arabia Saudita. Por otra parte, India es el país con la mayor diáspora, 16 millones, y México ocupa el segundo lugar, con 12 millones de nacionales viviendo fuera. La población que emigra hacia otros países lo hace, principalmente entre los 15 y los 24 años de edad. Le siguen los adultos de entre 25 y 34 años. El porcentaje disminuye en las personas menores de 15 años y mayores de 49. A nivel nacional, la mayoría de inmigrantes se concentra en el Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz, mientras que las entidades con mayor número de inmigrantes principalmente hacia Estados Unidos son Guanajuato, Michoacán, Jalisco, México, Puebla. María José Valencia, 21 Noticias.